Fuerte aplauso al Señor, Él es grande. Sí, Señor. A ver, buenas palmas. Con la gloria de Cristo, tengo el poder de su amor. Soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Díselo. Tengo el poder de su amor. Por cual pecado crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura en Jesús, díselo. Yo soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en él, solo a él serviré. Soy nueva criatura, tengo la gloria de Cristo, tengo el poder de su amor. Sí, Señor. Muerto al pecado, crucificado, soy crucificado.
Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Gloria a Dios. En estos días estamos recordando la muerte y la resurrección del Señor. Hoy es Pascua para gran parte del mundo, sobre todo para el mundo cristiano, pero es impresionante cómo este mundo, contrario a las cosas de Dios, porque hay todo un sistema contra Dios, quiere hacer olvidar tanto la Pascua como la Navidad, las dos fiestas más importantes que el mundo cristiano siempre recuerda. De alguna forma trata de adormecer nuestra conciencia, suplantando, por ejemplo, con un huevo de Pascua, lo que sería la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si a usted, a un niño, cualquiera le pregunta ¿qué es Pascua?, enseguida le viene a la mente el huevo de Pascua. No le viene a la mente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. No estoy en contra del huevo de Pascua, pero quiero aclarar esto, que el mundo trata justamente de suplantar. Este mundo no cree en la resurrección de Cristo. No tiene ningún problema con lo que Cristo dijo, con su mensaje, pero sí tiene un gran dilema y un gran problema con el tema de la resurrección. Es más, si usted toma a algún creyente, a algún hijo de Dios, y le pregunta si cree que Cristo resucitó entre los muertos, por ahí le puedo decir que sí. Pero si usted nota que esa persona es escaso en el estudio de la palabra de Dios y la palabra no se ha hecho carne en él, usted le vuelve a preguntar, ¿pero vos creés que Cristo resucitó entre los muertos? ¿Creés de verdad? Y a lo mejor usted lo deja medio dudando, porque una cosa es creer y otra cosa es que esa creencia se le haga convicción, al punto que la palabra lo llegue a transformar. Hay una gran diferencia entre creer y estar convencido de lo que uno cree. Cuando el solamente creer no se hace convicción en nosotros, estamos en un gran problema. Tenemos un gran dilema en nuestra vida. Y el cristianismo de hoy carece de convicciones. Las convicciones son lo que llegan a transformar a las personas. Las convicciones hacen de que uno pueda dar su vida por lo que cree. Pero cuando la persona no cree, está en un gran peligro. Más cuando se le exige a muchos de nuestros chicos, nuestros jóvenes, y a muchos cristianos también, se le exige que expliquen su fe, sobre todo cuando están en su trabajo. Lo agarra un compañero del trabajo, o a lo mejor cuando están cursando sus estudios primarios, secundarios y aún terciarios. Algún compañero de la escuela le pregunta a un cristiano que carece de conocimiento bíblico, explícame lo que vos creés.
¿Por qué estás convencido acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor? Pedro aconsejaba hace tiempo atrás, en 1 de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Como que nosotros deberíamos siempre estar en posición de explicar cuál es nuestra fe, porque nosotros entendemos que hay una fe que nos salva. Es más, cuando leímos recién el versículo en 1 de Corintios capítulo 15, dice, si ustedes creyeron lo que se les predicó, entonces si perseveran en esta creencia, ustedes van a ser salvos. Pero hay suficientes evidencias y evidencias objetivas que dan a cada creyente la certeza que Jesús murió y resucitó de entre los muertos como Él lo había prometido. Permítame hacer énfasis en el capítulo 15, versículo 3 que hemos leído, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, subraye, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y Pablo explica algo más, dice que fue sepultado. Eso es muy importante también. Y después agrega, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué nos dice la historia entonces? Yo quiero en esta noche hablar acerca de las evidencias históricas, acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué dice la historia? En primer lugar, que Jesús verdaderamente murió. Jesús verdaderamente murió. Algunos dicen por ahí que Jesús no estuvo realmente muerto. ¿Escuchó alguna vez eso? Es algo nuevo, una tendencia que se está predicando en los púlpitos de algunas iglesias. Dicen que Jesús no murió verdaderamente cuando lo bajaron de la cruz. Él se había desvanecido por un poco de tiempo. Ahora esto es imposible y nosotros podemos saberlo con certeza por 4 razones. En primer lugar, porque los romanos, por ejemplo, eran expertos en crucifixión. La utilizaban como un elemento persuasivo. Cuando ellos cercaban una ciudad, la sitiaban, ellos capturaban a algunos que se escapaban y lo crucificaban como un elemento de persuasión, diciendo, si ustedes no se rinden, le va a pasar esto. Era una muerte espantosa, desagradable y conducía a una muerte intensamente dolorosa. Cicerón, que era un estadista de aquel tiempo, la llamó la más cruel y horrible de todas las torturas. En segundo lugar, los líderes religiosos sabían muy bien que Jesús había predicho su propia resurrección, así que tomaron precauciones extraordinarias. El Sanedrín de aquel tiempo, pidiendo que sellaran la tumba y pusieron una guardia romana para que nadie robe el cuerpo del Señor. Tomaron todas las precauciones habidas y por haber. No vaya a ser que se cumpla lo que dijo este Señor, o no vaya a ser que roben el cuerpo de su líder. Así que hicieron sellar la tumba donde el Señor había sido puesto. En tercer lugar, la tumba en la que fue puesto el cuerpo era algo muy seguro. La puerta de la tumba era una piedra muy pesada, maciza, pesadísima. Y era imposible ser removida por uno solo, es decir, que si el hombre que estaba dentro quería salir, no iba a poder. Y por más que vinieran unos hombres a querer sacar el cuerpo del maestro, encima que había una guardia, le iba a ser muy imposible rodar esa piedra. Hacían falta muchos hombres para moverla. Dentro de ella, en cualquier escaso momento, también se iban a quedar sin aire adentro.
Y en cuarto lugar, los investigadores han descubierto por lo menos 12 fuentes confiables, no cristianas, es decir, seculares, asegurando la crucifixión y muerte de Jesús. La más confiable es la de Cornelio Tácito, un historiador romano, y todas estas fuentes están fechadas entre el año 20 al año 150 después de Cristo, diciendo de que Cristo verdaderamente hubo un hombre que se llamaba Jesús, que lo crucificaron, que fue sepultado y que murió, y la historia dice que resucitó. Amén. Pero veamos algunos detalles de la tortura por la cual tuvo que pasar el Señor, nuestro Jesús, que verdaderamente murió. La flagelación pública que Él tuvo que soportar. Los romanos utilizaban para acelerar la muerte de la víctima la flagelación pública. El látigo era hecho de cuerdas de cuero de varias longitudes. Estaba entretejido con piezas afiladas y dentadas de hueso y plomo, y cada golpe estos trozos de huesos y plomo desgarraban la espalda de Jesús, fragmentado en pedazos. Un artículo registra que cuando los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con todas sus fuerzas, las bolas de hierro y huesos de oveja cortarían la piel y el tejido subcutáneo. A medida que continuaban los azotes, las laceraciones desgarrarían los músculos que cubrían el esqueleto subyacente, produciendo estremecedoras tiras de carnes sangrantes. A eso fue sometido el Señor. El Imperio Romano lo hacía con cualquier víctima, lo hizo también con nuestro Señor. Los judíos limitaron los azotes a 40 azotes. Los fariseos, ellos tenían un obsesivo legalismo, lo trataron de limitar a 39 azotes. ¿Para qué? Porque si por las dudas se pasaban uno de más, ellos iban a llegar indudablemente a los 40, pero lo normal eran 40 azotes menos uno, por eso se cuenta que la historia dice así. Pero los romanos no tenían tales limitaciones. Es decir, que el que flageló el cuerpo del Señor no fueron los judíos, fueron los romanos. Y ellos infligían todo el dolor que quisieran dar, permitiendo fácilmente la formación de infecciones debido a todas las heridas abiertas a lo largo de la espalda y todo el cuerpo donde fue flagelado el Señor. Los soldados romanos forzaron además una corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, causando aún un sangrado y una deshidratación en todo su cuerpo. Le escupieron en el rostro, le arrancaron su barba, le golpearon con varas, además de todo el otro castigo que recibió. Físicamente estaba al borde del colapso. Todo esto ocurrió, dice la Biblia, para que se cumplieran las Escrituras. Isaías capítulo 50, verso 6, dice: «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meceaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escopitajos». La palabra de Dios para todos lo dice de esta forma: «No opuse resistencia a los que me golpeaban la espalda. Dejé que me arrancaran la barba. Le puse la cara a los que me insultaban y escupían». Es decir, que el Señor dejó que la palabra se cumpliera literalmente en su vida y aún en ese momento de flagelación. ¿Cómo se veía el Mesías después de semejante golpiza? De toda esa tortura, probablemente el ser vivo de aspecto más inhumano que se haya visto. Porque Isaías capítulo 52, versículo 14 dice: «¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: «Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron».
Isaías dice, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Repito, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Es decir, que lo que usted ve en Hollywood o las películas que a veces se pasan por la televisión, ni siquiera llega a asemejarse a lo que el Señor vivió. Los evangelios también narran que Jesús desfallecía mientras luchaba por cargar la pesada barra transversal de la cruz. Se la llamaba patíbulo, mientras se dirigía al Gólgota. Un centurión, dice la palabra y la historia, que lo obligó a Simón de Cirene a cargar la cruz hasta llegar al Gólgota. Veamos algunos detalles ahora de la crucifixión. Al llegar al lugar de la crucifixión, Jesús tuvo que soportar un dolor más agonizante mientras grandes clavos de metal eran martillados a través de sus muñecas, la cual se consideraba de la mano en el lenguaje en el tiempo de Jesús. Para sostenerlo en la cruz los clavaban con grandes clavos. Los clavos seguramente entraron en contacto con el nervio medio. Para que sus pies fueran perforados con clavos, los verdugos torcieron las piernas de Jesús en una posición antinatural y dolorosa. Los romanos sabían que una vez que la víctima finalmente colgaba de la cruz, podría llevarle horas para morir. Mientras luchaba con la asfixia, porque se veía obligado a tomar el siguiente respiro, levantándose trabajosamente con sus manos y sus pies heridos. El dolor era absolutamente insoportable. Él para respirar tenía que tratar de pegar como un saltito, pero los brazos estaban clavados y los pies estaban clavados. Pilato exigió la certificación de la muerte de Jesús antes de permitir que su cuerpo fuese retirado de la cruz. Solo después que los 4 verdugos romanos certificaron que Jesús estaba realmente muerto, Pilato dio la orden para que retiraran el cuerpo del maestro. Los verdugos se sintieron seguros de que Jesús estaba muerto, porque cuando una lanza fue introducida en el costado de Jesús, brotó sangre y agua, dice Juan capítulo 19, verso 34. Jesús, si hubiese estado vivo cuando la lanza entró en su cuerpo, habría brotado chorros de sangre por cada latido del corazón. Pero como el corazón se ve que colapsó, ya estaba muerto, salió agua y sangre, es decir, que ya había muerto. Al esforzarse tanto para evitar que cualquier tipo de falsos reclamos posteriores de que Jesús había resucitado, sus enemigos fue como que nos hicieron un gran favor de proporcionar evidencias poderosas. En verdad, el hecho de que Jesús fue asesinado es tan cierto como cualquier otro evento registrado en la historia. Ahora, la evidencia histórica nos dice que verdaderamente Jesús murió. Pero la historia nos dice también que Jesús verdaderamente fue sepultado. En una columna de consejos locales se presentó una pregunta de un lector sobre la resurrección. El lector preguntó: querido Iticus, nuestro predicador dijo anoche que Jesús se desmayó en la cruz y luego sus discípulos lo cuidaron hasta que estuvo sano. ¿Qué piensas? Firmado, desconcertado. Iticus respondió: querido desconcertado, golpea a tu predicador con un látigo tantas veces hasta que se te agoten las fuerzas. Clávalo en una cruz. Cuélgalo al sol durante 6 horas. Pasa una lanza por su costado. Embálsalo y ponlo en una tumba sin aire durante 36 horas y ve qué sucede. Sinceramente, Iticus. Jesús verdaderamente murió y él fue sepultado
conforme a las costumbres judías de aquel tiempo, las costumbres de entierro. La ley judía prevenía que una persona crucificada no colgara de la cruz, es decir, en el día del sábado, del Shabbat. El cadáver tenía que ser retirado y enterrado antes del final del día previo. Así que a medida que se acercaba el sábado, los guardias romanos consideraron, cuando vieron el tema de la cruz, los crucificados, de ir a romperle las piernas. ¿Para qué? Para acelerar la muerte de los que estaban colgados. Claro, rompieron las piernas de los dos que estaban al lado de Jesús. Cuando fueron a ver a Jesús, ya lo habían encontrado muerto. Así que no le rompieron los huesos conforme a las Escrituras, porque ningún hueso de él iba a ser quebrantado. Así que movieron el cuerpo de la cruz por orden de Pilato y fue trasladado inmediatamente a una tumba nueva que no había sido usada, la tumba de José de Arimatea. Cuando utilizamos nombres propios, eso es historia. Mencionando a José de Arimatea, podemos encontrarlo en los 4 evangelios. Lucas nos dice que José, inclusive, era parte del Sanedrín, que era el gobierno judío de aquel tiempo. Un grupo de líderes judíos que exigían constantemente la muerte del Señor. Pero Lucas también registra que José se opuso a esa decisión, ya que él seguía a Jesús de forma secreta. En Juan, el Evangelio de Juan, aprendemos que José audazmente pidió el cuerpo de Pilato, a pesar del riesgo que él tomaba cuando iba a tomar esta posición social, como que ya se estaba haciendo un seguidor, ya no en secreto, sino público de Jesús. Nicodemo, otro nombre propio, otro líder que se cree que seguía a Jesús secretamente, se adelantó para ayudar a José para preparar el cuerpo para el entierro. El exigente proceso judío comenzó con colocar el cuerpo cubierto de sábanas, el cuerpo de Jesús, sobre una tabla para poder bañarlo con agua tibia. Un artículo que fue extraído de la revisión trimestral judía afirma que la limpieza del entierro fue tan completa que incluso las uñas de Jesús se limpiaron y se cortaron con un tipo particular de alfiler. Y su cabello fue arreglado especialmente. Jesús entonces habría sido cubierto con una vestidura mortuorias hechas de lino blanco. Las mujeres lo habrían cosido esa ropa para él. Comenzando desde los pies de Jesús, los 2 hombres, es decir, José de Arimatea y Nicodemo, habrían envuelto el cuerpo de Jesús en un paño de lino. Usted conoce la tela de lino, ¿no? Colocando especias aromáticas mezcladas con una sustancia gomosa llamada mirra entre los pliegues. Era un proceso para embalsamar a la persona. La costumbre judía dictaba que el torso de Jesús fuera envuelto hasta las axilas, hasta la altura de los hombros. Sus preparadores habrían colocado los brazos de Jesús directamente a lo largo, antes de envolver más lienzos alrededor de él hasta el cuello. Una tela separada fue envuelta para envolver la cabeza, ya que la mirra gomosa se habría adherido tan estrechamente al cuerpo de Jesús. A esta altura habría sido muy difícil para cualquiera quitar el paño de lino. Y sin embargo, los evangelios registran que las telas del entierro se encontraron en la tumba vacía, perfectamente dobladas. Hay algunas precauciones adicionales de seguridad que se toman. Sabemos que los arqueólogos han determinado que las tumbas hechas de rocas se utilizaron en los entierros justamente en los tiempos de Jesús. Cada tumba tenía como un surco o canal cortado en la roca frente a ella que le servía para cerrar la tumba y de esta manera que quedaba sellada.
y nadie podía entrar. Las rocas se sellaban las tumbas y eran muy grandes, pero sobre todo no eran tan grandes como pesadas que eran. Dicen que las puertas o las ruedas que se ponía delante de ellos pesaban más de 2 toneladas, es decir, de 2 toneladas para arriba, 2000 kilos. ¿Se acuerda el pasaje ese que dice que las 3 mujeres iban muy por la mañana para ver el tema de la resurrección del Señor, porque ella no sabía que Jesús había resucitado, pero iban a ver porque no sabían cómo había sido, si lo habían hecho el tema del entierro o no, así que fueron de mañana. Ni siquiera pensaron cómo iban a rodar la piedra. Lo único que el Señor se anticipó y le rodó las piedras. Amén. Porque Jesús está en todos los detalles. Pero las mujeres nunca iban a poder mover esa piedra tan pesada. 2000 kilos, 2 toneladas para arriba pesaban las piedras. Por lo tanto, los discípulos de Jesús, si hubieran querido retirar el cuerpo, como algunos dicen, o robárselo, como temían los líderes religiosos, se le habría hecho muy difícil a ellos rodar la piedra de entrada mientras peleaban con los romanos. La fuerza de gravedad inclusive no solamente ponía un obstáculo a la piedra, sino que también era como que la piedra quedaba enclavada, porque cuando se hacía esa especie de surco, llegaba un momento en que la piedra se clavaba, porque le hacía una especie de cerramiento. Los soldados inclusive estaban custodiando la tumba. Otra cosa impresionante. Como fue ventajoso para los líderes judíos y romanos eliminar el problema político de Jesús, Pilato aceptó voluntariamente la colocación de soldados frente a la tumba de Jesús. Después de que los guardias hubieran inspeccionado la tumba, habrían colocado la piedra en su lugar, luego le habrían estirado el cordón de un lado para otro, casi como en forma de cruz, sujetando los extremos de cada uno con pedazos de arcillas, y allí le pusieron el sello del César, el sello romano, como diciendo, este sepulcro pertenece ahora y está bajo la custodia del Imperio Romano. Estaba protegido de los ladrones, de los vándalos, y nada más que pensar que si alguien tocaba eso, se las tenía que ver con el Imperio Romano. Estaban, si tocaban eso, incurriendo en ira que se iba a desatar sobre ellos, si rompían el sello. Ahora, los que pusieron a cuidar la guardia ahí, a cuidar el cuerpo del maestro, eran guerreros romanos, hermanos, altamente entrenados. No solamente guardias del templo, eran soldados romanos altamente entrenados para la batalla. ¿Usted cree que 12 discípulos temerosos, llenos de miedo, iban ahí a robar el cuerpo para enfrentarse a esos soldados altamente entrenados para la guerra? Porque cuando Jesús se levantó 3 días después, como lo prometió, los soldados romanos corrieron, sí, en busca de protección, yendo no al César, sino al Sanedrín. No a Pilato, perdón, sino al Sanedrín. Los soldados sabían muy bien que era una práctica romana castigar severamente a estos y sus prisioneros se escapaban cuando estaban bajo su guardia. Los líderes judíos no solamente le prometieron protección de Pilato, sino que también le brindaron un soborno para que ellos hicieran correr la voz de que los temerosos discípulos, espantados, llenos de miedo, fueron los que robaron el cuerpo del maestro. A ellos, soldados entrenados. Lo que pasa es que cuando llegó el tercer día,
un ángel como un relámpago, dice la palabra, bajó y removió la piedra y se sentó encima de ella. Antes que los soldados romanos pudiesen caer desmayados, vieron lo que sucedió, para que no se le olvide sus retinas. Entonces la evidencia histórica nos dice que verdaderamente Jesús murió, que verdaderamente Jesús fue sepultado, pero la historia nos dice en tercer lugar que Jesús verdaderamente resucitó. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, en el tercer día, el día de su sepultura, sucedió algo asombroso. Jesús venció la muerte para vivir de nuevo. Ninguna otra tumba vacía tiene tanto significado como este. Los críticos se niegan a creer justamente ese tema del sepulcro vacío. Y créame que los críticos no solamente están en el mundo incrédulo, sino que también están en el mundo que se llama cristiano. Critican, no creen. Esta es la parte de la historia de la resurrección que los críticos realmente no quieren creer, como que no les conviene creer. Algunos se han opuesto a la historia del sepulcro afirmando que se trataba como de la creación de una leyenda en lugar de un hecho histórico. Pero una de las evidencias más convincentes que demuestra que la historia del sepulcro vacío es verdadera es que fue descubierta en primer lugar por mujeres. Por mujeres. Y es para pensarlo, ¿no? Porque a las primeras que el Señor les revela semejante verdad, que hoy es la base de nuestra fe, son a las mujeres. Esto es muy significativo porque en el tiempo de Jesús las mujeres tenían muy poco poder o muy poca autoridad. De hecho, excepto en casos excepcionales, la ley judía excluía a las mujeres de dar testimonio en el tribunal de justicia. No se las tenía en cuenta, no se les creía. ¿Sabe por qué? Porque muchas de ellas no estaban intelectualmente preparadas. Muchas eran analfabetas. En el tiempo de Jesús, muchas de ellas eran como un objeto más. No se le tenía en cuenta. Entonces, si los relatos de la resurrección se hubieran fabricado, como dicen los críticos, las mujeres nunca se las habría incluido como los primeros testigos. El sentido común nos dice que la mejor razón por la que se reportó que las mujeres tuvieron ese honor es porque era la verdad de lo que realmente sucedió. Y alguien dijo así, no sé si creerlo o no, pero si vos querés que algo se entere, contáselo a las mujeres. Estas mujeres eran valientes aparte, pero la Biblia nos dice que los hombres, los discípulos de Cristo, no lo eran terriblemente cobardes, estaban escondidos, por miedo a los judíos, que lo mataran. Si hicieron eso con el maestro, con nuestro líder, ¿qué nos queda a nosotros? Así que estaban todos escondiditos. La mayoría se apresuraron a esconderse mientras Jesús inclusive enfrentó sus momentos más difíciles. Sin embargo, los líderes judíos atribuyeron a estos hombres la posibilidad de poseer un coraje suficiente para intentar robar el cuerpo de Jesús, a fin de hacer circular ese rumor de que Él se había levantado entre los muertos. Así que los líderes judíos tomaron precauciones adicionales. Escuche, se aseguraron de que el lugar del entierro de Jesús, una tumba nueva, sin uso, que pertenecía a José de Arimatea, fuera protegido por una unidad de soldados altamente entrenados. Esta guardia de 4 a 10 hombres sabían que se enfrentaban a un castigo severo e incluso la muerte si el cuerpo de Jesús desaparecía bajo su vigilancia. Así que pensar que estos soldados
no tomaron las órdenes de vigilar la tumba con seriedad, sería algo absurdo. O si vamos al caso, algunos dormían y otros vigilaban, pero nunca iban a quedar totalmente dormidos, porque era algo extremadamente a cuidar en ese momento ese cuerpo. La crueldad de los soldados romanos era bien conocida y temida. Sin embargo, la Biblia nos dice que estos soldados, experimentados para la batalla, para la guerra, se desmayaron de terror. Cuando se presentó ese ángel escogido por Dios y rodó la piedra de varias toneladas lejos de la entrada de la tumba, usted tendría que ver el texto de la palabra del Señor. Es como que indica que el ángel, con la fuerza que él tenía, la rodó a la piedra solo y la puso en una posición como que de la parte más alta, y la rodó sin ningún problema. El comentarista bíblico Matthew Henry dice: el ángel sentado sobre la piedra, después que la movió, muestra el triunfo sobre todas las obstrucciones de la resurrección de Cristo. Allí el ángel se sentó, desafiando a todos los poderes del infierno al mover de nuevo la piedra de la sepultura. ¿Quién sabe si alguno de estos soldados se ha convertido alguna vez, no? ¿Qué hubiera pasado si estos soldados que vieron realmente el ángel que movió la piedra, en algún momento alguien les predicó la palabra y podría aseverar seguramente con su verdad lo que él vio? Estos soldados que fueron protagonistas del hecho de la crucifixión, si en algún momento se enfrentaron con el mensaje, las buenas nuevas, la buena noticia de salvación, se les habrá dicho a ellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor y todos tus pecados van a ser perdonados. Porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Gloria a Dios. Pero algunos, como el pueblo judío, simplemente se niegan a creer. Vio que el pueblo judío experimentó las plagas con las cuales fueron libres de Egipto, la bendición del cuidado en el desierto, pero simplemente en el capítulo 14 de Números se negaron a creer en Dios y volvieron para atrás y estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto por incrédulos. Hay gente que viendo aún así no cree, niega la verdad. Se han presentado muchas teorías para desacreditar la resurrección. Una de las primeras teorías afirma de que el sitio de la tumba de Jesús era desconocido. Pero la Biblia dice que era de José de Arimatea, miembro del Sanedrín. Sabía claramente dónde quedaba su propia tumba. Al igual que Nicodemo sabía dónde quedaba la tumba de este hombre del Sanedrín. Inclusive le ayudó a preparar el cuerpo de Jesús para el entierro. Los guardias también sabían claramente la ubicación de la tumba, como también los sacerdotes. Inclusive las mujeres que se acercaron al tercer día después encontraron la tumba y encontraron la piedra removida de la tumba. Sabían la ubicación exacta. Al igual que los discípulos que corrieron para ver por sí mismos y escuchar y ser protagonistas de la historia de las mujeres que habían dicho que vieron a Jesús y que un ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La trama del desconocimiento del sitio tiene tantos agujeros que no sostiene el agua. Unos datos importantes de la tumba. El sello dice que se encontró roto. El sello del Imperio Romano estaba roto. Y el sello representaba el poder y la autoridad del Imperio Romano. Cualquiera que tratara de robar el cuerpo de Jesús habría sido muy consciente de que al hacerlo estaban usurpando algo de la propiedad de Roma. ¿Los discípulos de Jesús se habrían atrevido a hacer esto? De ninguna manera.
Estaban confundidos, estaban asustados y la mayoría estaban escondidos. Inclusive Pedro le juró al Señor que iba a dar su vida por él y fue el primero que se fue a esconder. Negó inclusive conocer a Cristo 3 veces y la tercera bajo maldición. Otra cosa interesante, la piedra fue removida. Lo primero que impresionó a las personas que se acercaron a la sepultura esa mañana fue ver la piedra removida. Nosotros por ahí no le prestamos atención a este detalle, pero una piedra que pesa más de 2 toneladas movida, que era una piedra maciza. No solo que la piedra se había movido, sino que había sido rodada hacia arriba, es decir, hacia la pendiente, e inclusive allá estaba inclinada. Eso es lo que dice el relato bíblico. Si los discípulos de Jesús hubieran encontrado el coraje para robar el cuerpo, no habrían tenido tiempo para remover la piedra, especialmente si ellos tuvieran que luchar contra los soldados. Fue el ángel que movió eso. Las mortajas que permanecieron en la tumba. Si Jesús había sido robado, esto no cabe, ¿no? Pero dice la palabra que sus vestimentas, la vestimenta mortuoria que a él le pusieron, fueron las testigos de la resurrección. Si usted recuerda, el cadáver de Jesús estaba envuelto en un paño de lino que contenía especias aromáticas mezclada con una sustancia gomosa llamada mirra. La mirra se habría adherido estrechamente al cuerpo de Jesús, haciendo casi imposible que alguien que estuviese robando el cuerpo pudiera quitarle la mortaja a la vez. Más bien se lo hubieran llevado al cuerpo envuelto con la mortaja porque era imposible el tiempo, los soldados, la lucha, la fricción. Encima el cuerpo muerto es pesado. ¿Cómo hacemos para sacarle todo este envoltorio que está pegado con una goma? Ningún ladrón de tumbas hubiera podido poner en práctica algo tan notable. Tampoco le habría entrado en su cabeza esa idea. En efecto, el ladrón simplemente habría tomado el cuerpo con mortajas y todo y se lo hubiera llevado. Otro aspecto a tener en cuenta son los guardias pagados para guardar silencio. Los líderes inmediatamente entendieron que tenían 2 problemas. En primer lugar, no podían reproducir el cuerpo de Jesús. A Jesús nunca lo hallaron. Nadie podía reemplazarlo. Tenía tantas evidencias el cuerpo de Jesús, los agujeros de la espina en la cabeza, las manos y los pies estaban lacerados, su costado había sido traspasado, todo su cuerpo había sido flagelado, su rostro desfigurado. ¿Qué cuerpo ponemos en lugar de ese que hubiera soportado semejante sacrificio? Nunca pudo ponerse un cuerpo para reemplazar el cuerpo del Señor. Pero no solamente eso, sino que también tuvieron que silenciar rápidamente a los testigos, que ellos sí estaban vivos. Así que sobornaron a los soldados con una buena parte de dinero y les prometieron protección en caso de que Pilato los castigara. Obviamente los líderes judíos debían haber inspeccionado la tumba también y darse cuenta de que los guardias estaban diciendo la verdad. ¿Por qué otra cosa cubrirían a los guardias y le pagarían dinero para difundir la mentira como que ellos se quedaron dormidos? Y mientras se quedaron dormidos, los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Y la última evidencia, Cristo fue visto vivo por muchos. Sabemos que Jesús, como leímos en el relato que al comienzo, apareció a las mujeres.
apareció a sus discípulos, pero en numerosas ocasiones. Además, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue enterrado, es decir, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, como dicen las Escrituras. Todo se ha cumplido. Fue visto por Pedro y luego por los 12. Después de eso fue visto por más de 500 seguidores a la vez. Y la mayoría de ellos, dice Pablo, están vivos. Así que si quieren ir y tomarle testimonios a ellos, ellos pueden dar testimonio de que vieron al Cristo vivo. Amén. ¿Quieren interrogarlo? Háganlo, porque algunos murieron, pero muchos de ellos están vivos. Dicen que Cristo resucitó. Lo hemos visto. Estuvimos con ellos. ¿Por qué es tan fácil para algunos desacreditarlo, tan obvio? Y la Biblia nos dice que muchos no creerán. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que en él cree es salvo, pero aquel que en él no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Así que para ser salvo hay que creer y estar convencido de que hiciste a Jesús el dueño de tu corazón, el dueño de tu vida. Para ser condenado, lo único que hace falta es no creer. La incredulidad te llevará a la muerte espiritual y eterna. Entonces la evidencia histórica y objetiva nos dice, en primer lugar, que verdaderamente Jesús murió. En segundo lugar, que verdaderamente fue sepultado. Y en tercer lugar, que verdaderamente Jesús resucitó. Amén. Que esta creencia, esta fe, se te haga convicción, se te haga carne y te lleve a una transformación. Esto es lo que está en la palabra de Dios y en la historia. Son evidencias, no se pueden negar, no se pueden cubrir, están allí para que la veamos y creamos. Que esto pueda quedar grabado en lo profundo de tu corazón y en el momento de dar testimonio puedo decir, verdaderamente no es solamente la palabra de Dios, es la historia misma que nos dice que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Grande Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Señor,
presencia, Padre. Siga, Señor. Sé que es tu fidelidad que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Sé que es tu fidelidad que llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Sé que es tu fidelidad que llevas mi vida más